Tengo billete pa' marchar de aquí, el mayor sitio pa' vivir. Guapos montes, guapos ríos, peñas que te dan respigos, van paecete, vacíos en sin mí. Sin un toy, sin un toy, vas a acordarte bien de mí, vas a acordarte del mi andar, la mi forma de pensar, ay, vas a acordarte bien de mí. Moi bones, xente, soy Orros y Frixuelos y estamos otro día más aquí a través de YouTube con estos cafetín con pingarates. Y pues, güey, vamos a falar con Xune Lipe. Muy bones, Xune, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, Damián, ¿qué tal? Bien. Bueno, cuéntame un poquitín cómo estás, la pregunta que faigo siempre al principio, ¿cómo estás pasando este confinamiento, este aislamiento social que vivimos? Bueno, pues con resignación. Yo creo que como lo está pasando la mayoría de la población, de la gente, ¿no? Con resignación, con paciencia y, hombre, con fases, digamos, de altibajo, ¿no? Unas veces dices, bueno, esto sobrellévalo bien y tal, y otras veces parece que estás un poco más galdiu, que estás un poco más ablayado y bueno, pero de todas maneras, aprovechando el tiempo. Sí que estoy aprovechando el tiempo abondo para hacer cosas que normalmente, pues bueno, el xareu de la vida diaria no te permite, y estoy aprovechando para hacer un poco de todo, ¿no? Para repasar de ellos trabajos que tenía pendientes, para escribir, para sentir música, para una pila de libros que tenía pendientes, pues retomarlos y ponerme con ellos, en fin, aprovechando el tiempo, como te digo. Bueno, Xune Lipe, creo que non fai falta mucha presentación, un histórico del asturianismo cultural, voz y líder de Dixebra, responsable de Goxe Producciones, director del Anuario de la Música Asturiana. Creo que ya de xuro que todos los espectadores conocen-te bien y que tuvieron pegando blincos de alguna vez en primer fila un concierto de Dixebra. A ver, cuéntame un poquitín. Hai un par de días publicabes un artículo en la Nueva España titulado Por un plan de choque para la cultura asturiana. ¿Por qué viste la necesidad de hacer y publicar este artículo? Bueno, pues porque, como te decía, este tiempo que estamos confinados en casa, pues date también date vagar para ponerte a reflexionar, para ponerte a pensar un poquitín sobre muchas cosas, y entre ellas, por ejemplo, que esto va a significar un golpe duro, fuerte para todo lo que es la pequeña industria cultural que tenemos y para la cultura asturiana en general, no solo ya para lo que es la industria, para lo que es el tema, digamos, más económico o de tipo más laboral, sino también para lo que puede ser la creación, la creatividad un poco, ¿no? Y la presencia también de la cultura y de la lengua asturiana en la sociedad. Y después de, bueno, de llevar 15, 20 días encerrados en casa, pues yo creo que era un buen momento para hacer esas reflexiones, y te ha pensado el artículo más que nada como una llamada de atención, ¿no? Más que ir a la contra de naide o de, bueno, pues de señalar col deu a naide, lo que te ha pensado de una manera constructiva y intentando que la salida a esta crisis sanitaria sea lo menos doliosa posible para la cultura y para la lengua asturiana. Sencillamente hay una reflexión en voz alta y, bueno, que espero que no quede sencillamente en voces en castañer, ¿no? Eso espero. Y bueno, eso, titulabas por un plan de choque para la cultura asturiana. Yo creo que está claro el fin de ese artículo. ¿Qué cosas tendría que contemplar un plan de choque para la cultura asturiana? ¿O qué medidas tendrían que tomar desde las instituciones, desde el gobierno asturiano, desde la Consellería de Cultura, para que esa crisis sanitaria no afecte a la industria cultural en asturiano?
A ver, mira, yo creo que hay dos partes en esta historia de lo que puede ser la salida de la crisis de la cultura, perdón, de la crisis sanitaria para la cultura asturiana, ¿no? De manera que decir, la cultura asturiana, independientemente de esta pandemia que estamos careciendo ahora, ya necesita de determinadas políticas y determinadas acciones, ¿no? A llevar, independientemente de que haya o hubiera o se desenvolviera esta pandemia, ¿no? La situación de la que venimos y era una situación precaria, siempre fue una situación precaria, con unas infraestructuras pues muy febles, y con la crisis del 2008 acentuóse todavía más esa situación y ahora resulta que, como comentaba en el artículo, cuando estábamos viendo un poquillín la luz al final del túnel, pues produce un argallo nuevo que viene a tapecer esa salida, ¿no? Entonces, como te comento, yo creo que hay dos estalles en los que trabajar, en los que tendría que trabajar los poderes políticos en general, no solo la Consellería de Cultura, sino los poderes políticos, ¿no? Un medidas inmediatas de acción directa que son ya para paliar cuanto más se pueda el daño que va a producir esta pandemia, y otro que sería a curto plazo, y otro medidas o un cambio, digamos, más de tipo estructural, ¿no? Que requeriría, por ejemplo, políticas culturales pues realmente ambiciosas, ¿no? Por ejemplo, una ley, a través de una ley que tratara todo el tema de tipo cultural, ¿no? Una ley que obligaría a la administración, porque viendo la experiencia de estos 40 años de autonomía, vemos que os obliga a la administración a hacer determinadas cosas o cuesta y mucho tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, una ley bueno, pues que obligara a la administración a ejecutar determinadas políticas y, pues, por ejemplo, que garantizaría derechos, que estableciera cuotas, porque hay que hablar de cuotas ya. Ya vemos que la voluntad non val, en Asturias por lo menos, y que hay que empezar a hablar de cuotas abiertamente, ¿no? Cuotas para la cultura asturiana, ¿no? Para la cultura y para la lengua asturiana, ¿no? Que regule porcentajes, como digo, de presencia, que blinde presupuesto, en fin, una ley de tipo cultural que es la que tiene que establecerse. Y por otro lado, otra de las medidas fundamentales sería pues la creación dentro del organigrama de gobierno autonómico, de la administración autonómica, de un organismo, de una agencia, de un estamento específico dedicado a la industria cultural, como pasa, y mira, yo ahora estaba también aprovechando tiempo para escribir un artículo sobre la situación musical que se llama Con la música otra parte, y ponía dos ejemplos. Uno cercano, a verao a nos, como llega Galicia, que tiene una ciencia galega de la industria cultural, con una serie de medidas, de convocatorias, etcétera, etcétera, y otro más ayoñado, mucho más ayoñado, otro ejemplo, pero que tiene unas características, digamos, políticas, y es una provincia del Estado canadiense como Quebec, digamos, sería una comunidad autónoma aquí, donde tiene también lo que se llama la Sociedad de Desarrollo de la Industria Cultural quebecoa, ¿no? Yo creo que esos dos estalles serían los que tendría que desenvolver a la salida, y ahora ya tendría que estar poniéndose a ello ahora el gobierno asturiano, unas medidas a corto plazo, concretas, directas, y otras medidas, digamos, a medio plazo, pero ya de una transformación de tipo más estructural en la política cultural. Bueno, la crisis sanitaria que estamos viviendo, la llegada del andancio de coronavirus, supuso que, bueno, cancelaron todos los conciertos, cerraronse todos los teatros, quedaron parados todos los festivales. A Dixebra, como grupo, ¿cómo vos está afectando esto justo cuando empezaban los conciertos? Sí, mira, precisamente pillónos prácticamente la declaración del estado de alarma con el empiezo de la campaña de este año, porque teníamos intención de comenzar en el mercado de la flor, en la Pola Chena, en el mercado que pone allí la
bueno, pues determinada asociación colectiva, cultural, perdón, donde tenemos tocado muchos años y era el primer concierto y prácticamente pillónos esa declaración del estado de alarma, pues con ese concierto ahí pendiente, y ya fue el primero que se desconvocó d'una riestra d'ellos per grande, y tengo que decirte que a fecha de güey tenemos desconvocados hasta agosto, septiembre, todos los conciertos. Y por lo que estamos tarreciendo, por lo que estamos viendo, por lo menos de Dixebra, yo creo que en el ambiente musical queda algo que, bueno, que está sospechándose, ¿no? Que está comentándose, que este año vamos a darlo por perdido, vamos... En Dixebra, concretamente, sí que falamos después de ello, no lo vamos a dar por perdido todo, ¿no? Vamos a dar por perdido, digamos, el año de las actuaciones. Va a quedar en blanco en cuanto a las actuaciones, y yo, la gente que cree que a final de año, que en la Seronda van a poder retomarse este tipo de actividades musicales, yo sinceramente no lo veo. Yo creo que el año 2020 va a pasar sin conciertos, por supuestísimo, sin grandes festivales, y que habrá que esperar a la primavera, verano del año que viene para comenzar y a ver cómo se da la situación. Pero, y si vamos, de momento, tengo que decirte que a día de hoy todos los conciertos que teníamos previstos están desconvocados. ¿Y no sabéis ninguna fecha más para adelante? Bueno, que la cambiaran o... Mira, tenemos alguna fecha, concretamente había alguna fecha, por ejemplo, en Cabrales y tal, que es la tercera vez que proponían una fecha y cada vez fueron poniendo una fecha más para adelante hasta que decidieron sencillamente dejarlo para el año que viene, y que en general es lo que está haciendo la mayoría de organizaciones, de festivales, de asociaciones y demás. Porque además tengamos en cuenta, Damián, que Dixebra hay un grupo que se mueve mucho por Asturias, y es algo que siempre nos prestó abondo, ¿no? Per toda la geografía asturiana, y que traíamos mucho con asociaciones culturales, asociaciones juveniles, comisiones de fiestas. Entonces, claro, esa gente son fechas muy concretas que tienen, tan pensadas para desenvolverse en esa fecha concreta, y que si no llega en ese día concreto no tiene ningún sentido para hacerse en otro momento, ¿no? Y como la noche de San Joan, que de Dixebra se participa en ella, generalmente en Tresona, en Corbera y tal, pero ¿cómo pospones una noche de San Joan? Y que no tiene sentido, y el 23 de junio y punto, ¿no? Como las fiestas patronales, las romerías, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, comentabais antes que Dixebra que dabais por perdida el año 2020, no, que tiene que ver con los conciertos, pero que no dais este año por perdido. ¿Qué queríais decir con eso? De que no... Pillonos en plena composición de lo que va a ser el disco nuevo, y la verdad que teníamos ya prácticamente compuestos los temas que van a formar parte de ese trabajo discográfico nuevo. Entonces lo que estamos haciendo es, digamos, entre comines, ensayar como podemos, cada uno en casa, y trabajando los arreglos, trabajando determinadas cuestiones de esos cantares, y al mismo tiempo seguir con lo que lleva la producción, digamos, la producción material de lo que va a ser el formato del disco, de que va a ser un disco libro, no va a ser un CD al uso normal, va a ser un disco libro que va a llevar colaboraciones de historiadores como Rafa Valdés o como Rubén Vega, que va a llevar colaboraciones de escritores, no sé, como Francisco Álvarez, ¿no? Como Paco, que es nuestro biógrafo de Gomines. Va a llevar colaboraciones, pues, de dibujantes de cómics como Alfonso Tapico, etcétera, ¿no? Entonces, estamos trabajando en este momento en lo que es ese material, revisando los textos y demás, y al mismo tiempo pues estamos también con el diseño, ¿no? El disco va a titularse, ya lo anunciamos, Entre la niebla, y un poquitín
ir a la contra de lo que en este momento y el mercado musical, ¿no? Ahora la gente, sobre todo la gente más nuevo que está dentro del mundo musical, dedicarse a sacar un cantar o cantar suelto con un soporte audiovisual o con un vídeo o un EP con 3 o 4 cantares. Pues bien, con cantares sueltos, nos lo que vamos a hacer es un disco conceptual, una obra conceptual, ¿no? Digamos que suena igual un poco viejuno a los años 70, pero 60, 70, pero vamos a sacar una obra conceptual con mínimo 15 cantares, entre 15 y 19, y que todos ellos tienen un filo conductor que es la historia de la clase obrera, de las clases populares asturianas, pues prácticamente desde el principio de la industrialización, desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Y es un siglo de trayectoria de las clases populares contáis y cantáis con determinadas historias. Por ejemplo, va a hablarse de la industrialización, de la emigración, de la Revolución del 34, de la contienda civil, de los fugaos, de la represión, del exilio, pero también se va a hablar de la furgona en los años 60, se va a hablar también de la transición, de, pues que yo me acuerde, pues no sé, de la traición del sindicalismo tradicional a lo que fue la cultura industrial asturiana con el tema de la reconversión industrial, en fin, un montón de historias, ¿no? Uh-huh. Bueno, volviendo un poquitín al tema de la gestión política, de la crisis sanitaria y como estamos hablando también cultural, ¿cómo valores la gestión que de esta situación pues está haciendo la Consellería de Cultura, Política Lingüística y Turismo? Bueno, mira, pues, falando sinceramente, yo tengo que reconocer que al principio sentíme como no yo particularmente, sino como, digamos, el sector cultural y sobre todo el sector que trabaja con la cultura asturiana, ¿no? Con la cultura y la lengua asturiana, sentíme un poco abandonado, sinceramente. Yo creo que es la palabra que más definiría un poco esa sensación que tuve, ¿no? Porque transcurrieron muchos días sin tener ninguna anuncia de nada, ¿no? Entonces, la verdad que eso sí que me desconcertó un poco porque, no sé, veía cómo se estaban proponiendo una serie de acciones en otros territorios, ¿no? Y la verdad que quedé un poco desconcertado, pero bueno, yo figúrome que también es comprensible que esta situación es una situación total y absolutamente nueva. Nunca en antes se produciera una situación como la que estamos viviendo y supongo que el desconcierto mío sería un desconcierto general también en la administración, ¿no? Y es algo comprensible, ¿no? Y bueno, ahora están anunciando una serie de medidas que de aquí a poco, pues bueno, van a solear y la verdad que yo estoy a la expectativa un poco, ¿no? De ver lo que van a anunciar concretamente, qué medidas, ¿no? Figúrome que serán de esas dos partes de la política cultural que sería necesaria, la que te hablaba antes, Damián, ayer eran las medidas concretes y a corto plazo y ya directas y otra, una política más ambiciosa con cambios estructurales. Supongo que esta primera fase tiene que ser esa, que serán medidas concretas, muy, no sé, muy individualizadas y muy directas, ¿no? Que ya anunciaron que van a poner a disposición, pues bueno, toda la red de infraestructuras culturales que hay en Asturias, que son abondes, ¿eh? Y una de las cosas que siempre comento y quiero hacer rescamplar y que Asturias, con el territorio que hay, con la demografía que tenemos, con la población que tenemos, que somos 1 millón, tiene una red de infraestructuras culturales como no les tienen en otros lados, con mucho más presupuesto y muchos más grandes. El problema es que tenemos una sobredimensión
esa palabra tan pedante, ¿no? De continentes, contenedores que dicen, ¿no? Contenedores culturales, pero que faltan los contenidos, lo que siempre se habla, ¿no? Entonces, bueno, que por fin se ponga esa red al servicio del tejido cultural propio, a mí me parece una buena noticia, pero por no extenderme más, quiero, bueno, decir que todavía la expectativa, a ver que ofierten, a ver qué medidas concretas anuncien, y bueno, todo lo que sea paliar esto, bien llevado. Bueno, esta situación que evidentemente es mala, esta crisis sanitaria, también igual está haciéndonos ver bellas cosas, ¿no? El valir de lo público, de la sanidad pública, la importancia de la gestión del territorio, del autogobierno. Y bueno, en el tema cultural vemos eso, que la Consellería anuncia que va a hacer una apuesta por contratar a artistas asturianos. Que, bueno, manca la manera que 3 décadas después o casi 40 de 40 años después de que tengamos autogobierno, que dense cuenta ahora de que hay una Consellería de Cultura que está para contratar a los artistas asturianos. ¿Ves que puede haber un cambio, que esta situación puede generar también un cambio de paradigma en la gestión de la cultura que se fai en Asturias? Yo espero que valga para reflexionar. Si de algo bueno se puede sacar de esta crisis, y que valga un poco para reflexionar, para interiorizar determinadas cuestiones que teníamos que tener superadas hay mucho tiempo, Damián. Hay mucho tiempo que teníamos que tener superado esto. Sencillamente, tenemos tampoco hay que hablar de ello, ¿no? Entonces, no quiero centrar todo en la cuestión de los perres. Tenemos un porcentaje, un presupuesto de cultura bastante ajustado, por no decir pequeño, soy asina, pero y que además, aparte de ese presupuesto amañoso que se necesitase también otro tipo de políticas que, como comentaban en ese artículo del que hablábamos hay un momentín, no dependen de ningún presupuesto amañoso, dependen del presupuesto que hay y sobre todo de la voluntad que haya para llevar adelante determinadas acciones que promuevan el tejido cultural propio. Falábamos ahora y estábamos hablando de la contratación de artistas locales, de la apertura de esos contenedores culturales que prácticamente en los 78 concellos de Asturias, casi que en todos, tienen alguna sala de este tipo. Y falábate antes yo de que estaba preparando precisamente otro artículo sobre la situación de la música y demás, ¿no? Otro ejemplo, y que volvemos aquí al Llao, y volvemos a Galicia, y volvemos a un gobierno del Partido Popular, y que desde hay años tiene un programa que se llama Rede Galega de Música ao Vivo, que son esos locales pequeños, tanto públicos como privados, que se pueden adherir a esa Rede Galega de Música ao Vivo y que desde la propia Consellería de Cultura pues faen una programación que, por ejemplo, el año pasado tocaron 250 artistas gallegos en esa Rede Galega de Música ao Vivo y que llevó la música gallega por todos los requeixos del país vecino. Ese tipo de ideas que ya se están desenvolviendo con éxito en otros lugares son fácilmente transportables aquí, solo que, claro, hay que tener voluntad para ello. Y yo espero que esto nos haga reflexionar y que el mucho o poco PIB que surda de la industria cultural y específicamente de la música, pues quede el 100% en Asturias. Otra idea, como faen en Euskadi, ¿no? En Euskadi no es que sea obligatorio, pero sí que hay desde la administración una, digamos, una promoción a los organizadores de conciertos privados a que siempre que traigan a un artista de fuera de Euskadi, incluyan, no me gusta la palabra telonero, pero bueno, entre comines, incluya, vamos a decir, tenga presencia, aunque sea, no un concierto entero, pero aunque sea un tiempo, artistas locales. ¿Por qué? Porque después los derechos de autor que va a generar ese concierto, parte de ellos
quedarían y revertirían en Euskadi. O sea, cosas de estos, y es lo que se está haciendo en otro tipo en otras comunidades, que son fácilmente transportables aquí. Tampoco tenemos por qué inventar la panacea, y que llevamos 40 años de retraso con respecto a políticas culturales que se están haciendo en otras comunidades autónomas. Veamos lo que funciona allí, veamos lo que puede ser exportable, que a lo mejor todo no es exportable, pero veamos lo que sí funciona y lo que da las características propias asturianas puede exportarse e intentemos implementarlo e implantarlo. Bueno, fales de lo que es exportable y falando de exportar, digamos que la cultura también puede valer para vender Asturias en el exterior. La Consellería de Cultura y de Consellería de Cultura, Política Lingüística y Turismo. ¿Cómo pueden complementarse estos tres estalles para vender a través de la cultura Asturias en el mundo? Que sepan situarnos en un mapa. Mira, Damián, yo creo que es una de las cosas, o sea, que tenían que caer de cachón, y es de las cosas más fáciles y de ver. Y es que hay milenta ejemplos, milenta. A ver, el gobierno asturiano puede pagar una campaña de promoción en la televisión australiana, probablemente no, pero Felpeyu hizo 2 xires per allí. O sea, más promoción de Asturias, turística, cultural, y que no la hay. Y que no la hay. Otro ejemplo. Cuando fuimos a tocar a Laponia, nosotros, claro, falar en Suecia de Asturias, pues, yo no sé, o en Laponia en este caso, ¿no? Pues la televisión pública sueca que retransmitía aquel festival, en antes echaba pequeñas piezas sobre la lengua, la cultura y el país del que veníamos, las representaciones en lenguas minorizadas europeas que estábamos ahí representadas en aquella edición. Claro, eso ya es impagable. ¿Y eso cuánto costó? Mínimo. Mínimo. Pero llegué impagable que eso aparezca Asturias, el nombre de Asturias singularizada en la televisión pública sueca. ¿Gracias a qué? Pues a una gente que cantamos en asturiano. Y es que, sinceramente, los grupos de música asturiana son los que son verdaderas embaixadas culturales, turísticas de Asturias en el exterior. Son un verdadero escaparate. Y cuando cualquiera de los grupos, Corquieu tocando en la Celtic Connection, Jan de Cubel haciendo xires per Europa, per los Estados Unidos, o nosotros que percorrimos una buena parte de lo que es Europa Occidental también, ¿no? En Bélgica, en Valonia, que sí, en Occitania, en un montón de llados y tal. O sea, son escaparates, y el que no vea eso, la verdad es que no sé, que hay que estar muy ciego, ¿no? Yo creo que además podría hacerse de manera muy fácil, ¿no? Y mira, Damián, yo que no quiero abrumar a la gente con ejemplos, pero nosotros tenemos tocado en festivales pero importantes donde la presencia del gobierno de turno de muchos de los participantes allí, pues con stands o con regalos que se entregaban o muestres que se entregaban a los periodistas que estaban allí, internacionales, etcétera. Hay milenta casos que se puede hacer. Fálame de la presencia de Asturias en Lorient. Ya que lo menciones sin mencionarlo, pregúntate específicamente de Lorient y el gran escaparate de las esculturas del arco atlántico. ¿Cómo me espera? Estamos en directo y son cosas del directo. Cuéntame un poquitín eso. ¿Está aprovechando ese gran escaparate? ¿Él? ¿Está aprovechándose ese gran escaparate para la cultura asturiana que lleva Lorient? No se está aprovechando, pero yo que falar de Lorient, sí, pero podemos hablar de Lorient, del Celtic Connection, hablar del mercado de música viva de Vic, hablar de un montón de historias a lo largo y ancho de Europa y del mundo, donde, digamos que con la excusa de la música, después viéndense otra serie de cosas. Mira, yo que marché de la pantalla para esto, mira, esto llámase
veislo aí, e volvemos outra vez a Galicia. E é que vuelvo mucho a Galicia porque mucho mental y físicamente también. Tengo muchos amigos por allí y amigues. Entonces, mira, y que Galicia, con un gobierno de un partido de derechas español y muy español, centralista y demás, y que la política cultural que desenvolvieron estos 40 años, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con la que se desenvolvió aquí, que fue refractaria al fecho cultural y lingüístico propio desde el primer momento. Y lo único que se fixo fue perder oportunidades una tras otra. Esto que tengo aquí, por ejemplo, y lo que entregaban a los periodistas extranjeros en Lorient, y pues una muestra de la música gallega, pero al mismo tiempo también trae otra muestra que y cómo se apoya la industria cultural, que son más o menos la red de empresas que trabajen con la industria cultural, artistas, hay, por ejemplo, agencias de contratación, etcétera, etcétera, y explícate en inglés y en francés, pues un poco dónde está Galicia, qué llega Galicia, qué puedes ver en Galicia, y los CDs con la música gallega, tanto tradicional como la que se fai en gallego, aunque no lleve gaita, ¿vale? Esto es una de las cosas que repartieron el año de Galicia, el último año de Galicia en Lorient. Bien, ponte a buscar un ejemplo de estos que hiciera el gobierno asturiano en Lorient. O sea, el último año que tuvo Disiebra tocando en Lorient, el último año que tuvimos, y era el año en Escocia. Y ¿sabes quién fue a acompañar a la delegación escocesa? Alex Salmond, el primer ministro escocés, fue a acompañar a la delegación escocesa. Yo creo que está todo dicho, ¿no? Yo creo que está todo dicho. Y eso y el Lorient, pero yo que vuelvo a repetir, el mercado de música viva de Vic y un mercado, como indica el nombre, mercado musical, donde, digamos, los promotores, los artistas, etcétera, van a promocionar sus propuestas, pero donde hay presencia también de gobiernos autónomos, donde hay presencia de entidades públicas que van a promocionar la música del país y el país de paso. Y bueno, hablando también de propuestas, los últimos días proponían de Podemos Asturias dedicar la segunda canal de TPA, la 8, a la cultura. ¿Qué opinas de esta propuesta, el tema de la TPA y la promoción de la cultura y la lengua en TPA? Bueno, a ver, y he de agradecer que los partidos políticos, que las organizaciones políticas y sobre todo los que tienen representación en la Xunta General empiecen a esmolecerse un poquillín por la cuestión cultural asturiana de verdad, no como un apéndice que tenemoslo ahí, una cosa decorativa, sino de verdad, ¿no? Como una estalla más a desenvolver, como un apoyo económico para el país, ¿no? Y he de agradecer. Y bueno, yo creo que llevamos 40 años de retraso, como digo, desde que se estableció la autonomía hasta ahora. Estoy poniendo todo el rato, constantemente, ejemplos de otros lugares que también tuvieron ese proceso y que hicieron otro tipo de políticas culturales. Entonces, yo creo que la intención es buena, pero que para mí representa un poco querer arreblagar 40 años, dar un pasón enorme 40 años sin tener pasadas determinadas estalles previas, determinadas etapas previas, ¿no? Entonces, probablemente ese canal cultural o esa canal cultural sería el punto final de una política previa que lleva años y de determinadas acciones previas en lo que son los medios públicos de comunicación, ¿no? Probablemente sí. Ahora, de mano, mira, la RTPA tiene un presupuesto muy ajustado, muy pequeño. En este momento son unos 20 millones de euros
ye de las televisiones más austeres, creo que ye la Balear y después la TPA, una cosa así, tiene un presupuesto, como digo, muy ajustado y hay que ver de dónde saldrían el montante económico para poder desenvolver una canal fecho dedicada a la cultura asturiana, ¿no? A la cultura que ye lo que a la cultura fecha en Asturias, ¿no? Que ye lo que se proponía ahí, ¿no? Yo creo que antes de meternos en ese mato, habría que reformular la programación actual de la RTPA. Yo creo que lleva muchos años, pues bueno, digamos, dando vueltas, girando alrededor de un determinado modelo y tal, ¿no? Y creo que habría que dar habría que dar un paso más, habría que reformular. Y además hay que tener en cuenta también la demografía y la realidad demográfica de Asturias, ¿no? Y una población muy aviellada, tenemos una población muy aviellada, y que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de las audiencias, ¿no? Tenemos una demografía muy concentrada también, entonces, bueno, la mocedad pues está marchando, porque está marchando, y sinceramente, pues creo que hay que tener todo este tipo de cuestiones en cuenta a la hora de hacer esa propuesta, ¿no? Pero otro lado, puede ser un peligro que lleve el de crear un gueto, ¿no? El requeixo cultural de los culturetes que está en la A8, ¿no? Puede ser el peligro de crear un gueto. Y dentro de ese gueto, otro gueto más, que lleve el gueto del barrio. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, hay que filar muy fino con ese tipo de propuestas, ¿no? Sinceramente, yo creo que lo que necesitamos en este momento, más que ese tipo de cuestión tan específica, ¿no? Y tan concreta, creo que necesitamos medios públicos de tipo generalista que lleguen a cuanta más población mejor, pero con calidad y con criterio, ¿no? Y donde las lingües propias de Asturias, el asturiano y el gallego asturiano, pues tengan una presencia curiosa y también un empleo amañoso. Creo que lo que se necesita allí, mira, vuelvo otra vez vuelvo a Galicia, ¿no? Como Julio Iglesias, ¿vale? Vuelvo a Galicia y que una de las encomiendas que tiene la ciencia galega de la industria cultural y el crear una población la necesidad de consumir productos culturales galegos. O sea, allí que a mí eso encántame. Como nos creen la necesidad de determinadas necesidades, también se puede crear la necesidad de consumir productos culturales asturianos. Y eso tienen que hacerlo los medios públicos de comunicación. ¿Cómo? Somos 1 millón. Yo lo que quiero, yo te digo, llegar a cuanta más gente mejor. Y en este momento hay productos culturales asturianos que pueden cartear para gente de 80 años y para gente de 12. ¿Vale? Y si no los hay, pueden crearse. Entonces yo creo que primero vamos hacia una RTPA que realmente cumpla lo que dan esos estatutos, vayamos a un cambio de paradigma en cuanto a la programación y vayamos a ese tipo de programación generalista, pero de calidad, con criterio, que llegue a cuanta más gente mejor, que cree esa necesidad de consumir productos culturales asturianos, y esa necesidad va a hacer que surda un mercado, porque estabilizar los muchos o pocos o los puestos de trabajo que genera la industria cultural asturiana. Bueno, yo creo que con esta idea ya podemos ir dando por acabado este cafetín con Pingarates. Precisamente voy a enseñarlo. Esto es una taza que regalaba cuando era el año de los Acadián, en Loguián, el Festival de Loguián. Ahí de los Acadián, de los francófonos de Canadá, que son los otros francófonos. Unos son los de Quebec y otros son los de l'Acadie. Y esto ya era uno de los souvenirs que nos regalaban a todos los músicos que participábamos aquel día. Bueno, yo, ya que tanto falabes de Galicia, yo con la del Xabarín Club. Xabarín Club, otro ejemplo a seguir.
El rock bravú, por ejemplo, lo que valió el Xabarín para normalizar la lengua y también para promocionar la música en gallego entre las generaciones nuevas. Bueno, Xune, que muchas gracias, prestóme mucho falar contigo y darte las gracias por este tiempo para falar, para analizar y para dar propuestas, ¿no? De por dónde tiene que ir a partir de ahora la gestión de la cultura asturiana. Muchas gracias y bueno, a todos los que tuvisteis viendo esta entrevista, estar atentos a la canal Dorros y Frixuelos, porque como digo siempre, vamos a seguir estos días pues analizando esto, ¿no? La gestión de la cultura, las posibilidades y bueno, y el camino que queda por andar. Dai al like si vos prestó el vídeo, compartí esta entrevista en las vuestras redes sociales, facéis vos seguidores de la canal y vémonos en el vídeo próximo. Tallueu. Ayudín.